¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapán y hoy les voy a hablar sobre el concepto del sujeto en Lacan. Es importante pensar que Lacan presenta esta categoría, este concepto, eh, de manera inédita. Freud nunca se había referido a esa idea de sujeto. Recuerden que para Freud hay el yo, el ello, el superyo y desde luego en este sentido no aparecía la dimensión del sujeto. Lacan utiliza el concepto de sujeto en tanto la idea de algo que está sujeto, sujetado, que está atrapado a una serie de circunstancias. Entonces, en el sujeto hay una sujeción. En este sentido, al orden simbólico, en un primer momento Lacan lo propone a la cadena significante e incluso lo que dice claramente ahí es que un sujeto es lo que representa a un significante frente a otro significante. ¿Por qué es relevante esto? Porque si lo pensamos así, esta idea es muy próxima a la concepción heideggeriana del Dasein, del ser que es siendo, que es transitivo, por lo tanto, que no puede haber un recorte ontológico que pueda ser sustancializado, es decir, ser algo en concreto, algo que podamos objetalizar, ¿de acuerdo? Detener. O sea, para decirlo de otra manera, el sujeto, en términos de Lacan, es muy semejante entonces en este sentido al Dasein, en el ser que es siendo transitivamente, en donde entonces desarrolla una ontología del siendo, de la transitividad, en donde uno puede ir siendo en la medida en que se vaya reconociendo, encontrando en esos significantes. Lo que también muestra que no toda persona que de alguna forma está caminando por el mundo, en tanto persona, puede tener acceso a esta cadena significante. Puede estar simplemente haciendo una vida por encimita, desde el yo, desde la conciencia, y desde ahí hacer toda su apuesta necesariamente con consecuencias, porque finalmente los despliegues del ser, siendo transitivamente, lo que hablan es de lo que también Lacan en otro momento plantea como la verdad del deseo. Es decir, la verdad es del deseo, porque somos únicamente en ese deseo en el que somos siendo, ¿no? En donde obviamente en el deseo no hay engaño. Del lado de esta vida, digamos, por la superficie sí. Entonces el sujeto, en tanto sujetado, no puede ser comprendido como lo tenemos en el léxico castellano, español, que decimos, llegó un sujeto a mi casa. No, lo que llegó es una persona, ¿no? Persona, máscara. Lo que llegó es un individuo, también en el sentido de que no tiene divisiones, o sea, del lado del yo, de la conciencia. El sujeto entonces es en tanto el sujeto se produce, es una producción de la cadena significante en donde en todo el tiempo que estamos en el mundo, no todo el tiempo estamos siendo en el mundo. Así, el sujeto queda totalmente atrapado y concernido a esta cadena significante que después van a ser despliegos mucho más complejos y donde recuerden que el significante para Lacan no son las voces acústicas de Saussure, no son las palabras. El significante es la unidad de diferencia. Por lo mismo, entonces el sujeto es, en tanto dice Ford da, el niño que avienta, él está siendo ahí, en ese juego, en esas representaciones que realiza, porque en ese performance él está jugándose en el deseo de ese performance. No está representando, como lo pensaba Freud, únicamente la idea de la madre que se iba o se alejaba, ¿no? Como si fuera un sentido simplemente de estar como copiando lo que sucedía en su entorno. La posibilidad de copiar incluso tiene que ser únicamente apuntalado en la preexistencia del sujeto. Entonces, ¿cómo se inscribe un sujeto? El sujeto, entonces, es una consecuencia. Lo que Lacan propone es que primero tiene que haber una función paterna que inscriba
un significante nombre del Padre. Ese significante nombre del Padre va a ser entendido como matriz de las operaciones simbólicas que inscriben la diferencia en su forma más pura. Entonces, entre sí y no, lo que permite el sí y el no es la diferencia entre sí y no. Si quito la diferencia, desaparece sí y no. Y si me quedo con el sí, desaparece el no. Tiene que haber una tensión dinámica. Por lo tanto, siempre hay un conflicto en el significante nombre del Padre en la medida que al hacer esta diferencia, lo que hace es separar. Y esa diferencia también actúa en el sentido de lo que llamamos la inscripción de la ley de prohibición del incesto. Es decir, el incesto representa el incesto a lo mismo, es el corte a lo mismo, aquella, digamos, operación, función o agente que represente lo mismo. Puede ser la madre, puede ser la persona que se encargue del soporte nutricio y de cuidados de la criatura, pero lo importante es que tiene que ver ese corte, esa separación. Entonces, esa separación lo que inscribe es uno, otro. Esa separación es lo que inscribe placer, displacer, sí, no, esa separación. Entonces, el sujeto es la separación. El sujeto es esa diferencia. El sujeto se inscribe en esa diferencia, por lo tanto, está siendo en la diferencia en la relación entre los significantes. Entonces, sí y no representarían un significante, presencia, ausencia, otro, bueno y malo, otro. Entonces, en ese decurso, en ese camino, es que el ser es siendo. En esa parte, entonces, el sujeto, en tanto esta forma del poder ser, es que podemos de alguna forma empezar a entender esta circunstancia. Ahora bien, esto sería simple si nos quedáramos con esto, en el sentido de que hay un sujeto que es sujetado, que está sujetado al orden simbólico y que al mismo tiempo en esta sujeción, sujetamiento al orden simbólico, pues su libertad está acotada a esta serie de posibilidades que se inscriben en este decurso y además está acotada porque la verdad de su deseo le hace que de alguna forma, si está apostando a algo de lo que podríamos llamar la verdad de su deseo, pues obviamente aparece con este sentido de la verdad del deseo el concepto de mentira y el concepto de goce, en el sentido de cuando no se está en esa longitud, en esa propuesta, en esa apuesta, se está en la otra, que es el goce, el automatismo, que no dan cuenta del sujeto. Dan cuenta del yo, dan cuenta de la persona, dan cuenta de lo que la sociedad aprecia, valora. Por lo tanto, la producción del sujeto es algo que se apuesta en lo que es propiamente el trabajo analítico. Pero, como decíamos, el sujeto, entendido así, sería simple porque quedaría pensado únicamente como un sujeto, para que se entienda, neurótico, en el que ha podido de alguna forma, al inscribir esa diferencia en su forma más pura, como lo propone Lacan en el Seminario 6, y lo irá desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, pero en el caso de la estructura perversa, en el caso de la psicosis, entonces vemos que esas estructuras también hablamos de planos del sujeto, sujetados al orden simbólico, pero de lo que estamos hablando son de planos y relaciones y tipos de sujeción, es decir, no es la misma la operación de la diferencia en tanto sí es diferente de no y el sujeto se inscribe en eso, a la relación entre el sí es diferente y semejante al no, bueno es diferente y semejante a malo, masculino es diferente y semejante a femenino, en donde entonces lo que estamos viendo es que hay un sentido de lo que Lacan, incluso jugando con la palabra francesa, usó perversión, una versión de este significante en nombre del Padre. Una versión que entonces no es diferencia en su forma más pura, sino alude a una diferencia y una semejanza en su forma más pura. Los pares de opuestos de la lógica simbólica son pares de opuestos excluyentes
y en este caso ya semejantes y que pueden ser de alguna forma articulados. En este sentido, no solo de diferencia, sino de semejanza. En este sentido, la forma en que se coloca para que un sujeto pueda ser en el mundo, desde el lado de una estructura perversa, lo entenderíamos únicamente a partir de este despliegue, de esta dimensión, de este sujeto atrapado en estos despliegues. ¿De acuerdo? Y en el caso de la psicosis, lo que Lacan propone, a diferencia de Freud, en donde para Freud la operación de la psicosis tiene que ver con algo que es un repudio muy grande, y que además este repudio muy grande puede hacer que una persona neurótica pueda brotarse por no aceptar su propia homosexualidad o algo así, como lo pensó Freud con Schreber. Lacan lo lleva al complejo de Edipo y propone que es desde ese momento que una forclusión del significante nombre del padre, lo que significa claramente es que, si lo quieren ver así, es que la operación de la inscripción de la diferencia queda de una forma brutal, tan brutal que ya no hay la articulación entre sí y no. Sí es totalmente distinto de no, no hay una relación dialéctica. Por lo mismo, en la psicosis es difícil entender un chiste que yo diga no o diga sí, porque esto es un oxímoron, esto son contradicciones que estoy jugando con ellas, que yo diga el silencio, ese grito silencioso, ¿no? El estruendo brutal que no puede ser escuchado. Ese tipo de cuestiones, porque está operando, el sí es distinto de no, bueno es distinto y nada semejante a malo. Por lo tanto, cada una de las voces acústicas que constituyen un significante quedan desarticuladas, quedan rotas, capturadas. Y entonces cada palabra ya alude a esa palabra y a ninguna otra. De alguna manera, eso es muy próximo al sistema de código, digamos, como entendemos nosotros el sistema de comunicación animal. Pero en el caso de la psicosis, nos damos cuenta que sí hay un sujetamiento, sí hay un sujeto, y sí hay una forma en que está articulado. Quizá los planos de sujeción del sujeto son aún más crueles, porque el plano en donde se sujeta es algo que nosotros llamamos la dimensión imaginaria. Eso es de alguna manera lo que le hace construir esta serie de posibilidades desde esta cuestión del sujeto, de esta que se está produciendo, para poder estar en el mundo salvaguardando su integridad, ¿no? Con los delirios, con las alucinaciones, todo ese tipo de cosas, para de alguna forma sentir el que mantiene esta consistencia y esta posibilidad de estar y ser en el mundo. Entonces el sujeto, como pueden ver, es una producción teórica de Lacan muy útil, en tanto no es sustancializable, no es objetivable, es una producción que se da en el siendo, en la transitividad. Gracias.